Hola, soy Dayana Arias y les voy a hablar sobre la convección. La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce por medio de un fluido, bien sea líquido o gas, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales, la evaporación del agua o fluido. Lo que se llama en sí convección es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Gracias. Buenas, mi nombre es Víctor Mendoza. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el coeficiente de convección. El coeficiente de convección es representado habitualmente por la letra H. Este cuantifica las propiedades del fluido de la superficie y del flujo que se produce cuando hay una transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección se modela de la ley de enfriamiento de Newton, la cual viene siendo esta, donde H es el coeficiente de convección, AS es el área del cuerpo en contacto con el fluido, TS es la temperatura en la superficie del cuerpo y Tinf es la temperatura del fluido lejos del cuerpo. El coeficiente de convección depende de múltiples parámetros relacionados con el flujo del fluido a través del cual se da la convección. Entonces podemos decir que el coeficiente de convección va a depender del tipo de convección, ya sea natural o forzada, del régimen del fluido, que puede ser laminar o turbulento, la velocidad del fluido, la viscosidad del fluido, la densidad del fluido, el coeficiente de dilatación del fluido, el calor específico del fluido, la conductividad térmica del fluido, la forma de la superficie del fluido, la rugosidad de la misma superficie del fluido, la temperatura y por último de si el derrame es interior o es exterior. Mi nombre es Geraldine Ponce y le voy a hablar sobre la comparación entre la convección natural y la convección forzada. En la convección forzada, el fluido se obliga a fluir mediante medios externos, como en el caso de un ventilador o una bomba. En cambio, en la convección natural, el movimiento del fluido se da a causas naturales, como el efecto de flotación, que se manifiesta mediante la subida del fluido caliente y desciende con el frío. Esta convección forzada se clasifica en interno o externo, pero depende de sí misma. El flujo de fluido es interno o externo. Buenas noches, mi nombre es Jesús Uque. Le voy a hablar sobre los tipos de fluidos, es decir, interno y externo. Decimos que un fluido es interno cuando en algún proceso este fluido no tiene ningún contacto con el ambiente. Es decir, sus paredes pueden ser sólidas o simplemente viajan a través de una tubería, ¿verdad?, manteniéndose totalmente confinada a través de algún proceso. Por lo contrario, es el fluido externo, que es el fluido que su tubería mantiene una cantidad de líquido y está totalmente expuesto al ambiente, es decir, tiene contacto con el ambiente. En algún proceso está totalmente abierto. Quiero decir que la velocidad de transferencia de calor de un fluido es mayor por convección que por conducción, y a su vez que a mayor velocidad de fluido, mayor es la velocidad de transferencia de calor del mismo, es decir, son proporcionales.